en la radio. Claro que sí, abogada, muchísimas gracias. Y hoy queremos hablar sobre el tema de la crisis de la frontera, pero tenemos que abordarle un tema antes del que estábamos hablando con el vocero de la Policía del Doral, Rey Valdés, sobre esta pelea donde la familia entera, como dijo él, fue encarcelada, fue arrestada con cargos de agresión agravados por esta pelea que hubo donde se agredió a una persona de la tercera edad de 76 años y a un joven de 15 Inaceptable, años. totalmente Inaceptable. inaceptable. Así es. Y abogada, en este caso queremos preguntarle, vamos a ponernos en la situación no de estas dos personas porque no las conocemos y no sabemos su estatus migratorio, pero de cualquier padre o persona que nos esté escuchando en este momento y quiera seguir el mal ejemplo, tomar la justicia por sus manos. No tienen un estatus migratorio o personas que están en proceso de asilo político, en cualquier tipo de proceso de inmigración, se encuentran con esta situación, son arrestados, son puestos con estos cargos, las consecuencias a nivel de inmigración, ¿cuáles serían? Bueno, definitivamente, con respecto al área de inmigración que hemos tratado de explicarle a la comunidad, es que existe un factor, un elemento extra que siempre va a ser tomado en consideración, que es la buena moral, el moral character. ¿Qué pasa? Cualquier persona que comienza a tener ya un récord criminal va a ser cuestionado por ese elemento que toma inmigración en cuenta cuando alguien está solicitando, por ejemplo, una residencia o una protección como lo es el asilo. Entonces, definitivamente, Wendy va a tener un efecto directo, ¿okay? Si esa persona se demuestra que es culpable. Y abogada, en este caso, como usted lo dice, ya pues no tendría esa manera de demostrar el buen carácter moral. Esta persona podría ser colocada de alguna manera en un proceso de deportación. No, definitivamente una persona indocumentada puede ser puesta solo por el hecho de estar indocumentada. La lógica es que va a tener un proceso de deportación. El problema va a ser que cuando esa persona quiera que el juez considere su situación, vamos a decir que tenga algún niño acá o algo, desafortunadamente cuando el juez mire el récord por el elemento de buena moral, entonces va a ser más difícil que pueda convencer a un juez de que le perdone esa falta. Entonces su situación va a estar mucho más complicada. Pues lamentable definitivamente y abogada, yo creo que está de acuerdo con nosotros que esta es una situación imperdonable. No, no, definitivamente siempre hablamos de que los hijos van a ser el reflejo, los hijos van a hacer lo que los padres hacen, los hijos, y entonces, ¿qué está pasando? Especialmente me duele mucho la ciudad de Doral porque sabemos que ha sido una de las ciudades consideradas de las más seguras, ya no se diga de la parte que somos Green City, es decir, son tantas cosas positivas de la ciudad que no podemos permitir que elementos dañinos dañen lo que tanto le ha costado a la ciudad ponerse en todo el estado de la Florida. Claro que sí, sobre todo la armonía y la tranquilidad que se vive en la ciudad de Doral. Abogada, hemos estado viendo en las noticias que hay una crisis definitivamente y una lamentable situación, sobre todo con los haitianos. Cuéntenos exactamente qué está pasando en la frontera y cuáles son las medidas que se están tomando. Bueno, en mi opinión, como abogada de inmigración, tengo que decirle que estoy bastante decepcionada en ver este tipo de solución que está dando el gobierno actual. Sabes que siempre digo, no entro en política, pero definitivamente ahora no podemos decir de que es la administración anterior cuando quien está ejecutando ahora las órdenes es el actual presidente. De manera de que sin decir tampoco que estamos de acuerdo de que debe de simplemente abrirse la puerta y que entre todo el mundo, porque jamás he estado de acuerdo en eso tampoco. Eso debe de ser ordenado y no puede pensar de que Estados Unidos no simplemente va a también resolverle a todo el mundo el problema. ¿Qué pasa con Haití? Señores, no hay quien no sepa que la situación de Haití es extremadamente crítica. No solamente tiene sufrimientos internos, sociales, económicos, acaban de matar al presidente, sino que también tiene todo el problema de huracanes, de terremotos. Es decir, es tanto lo que le pasa a ese pobre país que creo que el factor de humanidad, con mucha mayor razón, debe de ser considerado para ese país. De manera de que la manera en que se está dando esa expulsión tan rápida, porque eso es lo que está pasando, Wendy, contestando tu pregunta, es una expulsión expedited, rapidísima.
de manera de que prácticamente no se les está dando la oportunidad. No digo que todos deben de ser tratados igual, pero todos deben de sí tener la oportunidad de poder presentar ese caso, ¿no? Y ser considerados. Y eso es lo que nos está dando aquí ahora con esta expulsión directa. Así, abogada, y usted al principio dijo unas palabras claves en el tema de la frontera, que es verdad, no es que entre cualquiera, sino que se sepa cómo entrar de alguna manera y ordenada. Pero muchas personas, abogadas, desconocen cuáles son los derechos, sobre todo, de las personas que llegan a la frontera. Cuando una persona llega a la frontera, ¿cuáles son los derechos, por ejemplo, si llega caminando a la frontera? Los derechos que tienen antes de nada, quiero decir en qué se basan. Se basan en Ok. que los países firman acuerdos internacionales donde voluntariamente un país dice que si se da la necesidad, si una persona huye, si quiere protección por su vida, son acuerdos internacionales, que los países cómo van a tratar a esos terceros que van a venir. Entonces los derechos se adquieren debido a esos tratados internacionales. Por eso es que se habla tanto de lo están violando, pero ¿cómo lo violan? Bueno, porque ellos tuvieron esos acuerdos ya, son existentes, están vivos, están vigentes, y entonces no los están cumpliendo, porque una persona que viene huyendo por su vida, ¿ok? No le están dando la oportunidad de que pueda presentar su caso. Ahí es donde viene la falta y ahí es donde viene también la violación del famoso derecho que tiene esa persona. Y asimismo, también las personas desconocen que obviamente los derechos que se aplican cuando alguien está dentro del país no son los mismos a que cuando llega por ejemplo, y está y se enfrenta con un agente de inmigración, con el tema de que, por ejemplo, ahí no hay el que una sospecha razonable ni nada de eso, ellos pueden registrarlos de cualquier manera. Sí, obviamente las personas que vienen no necesariamente están al tanto de las leyes de inmigración. Por ejemplo, muchas personas no saben de que a cierta distancia de la frontera hay casi una total discreción en cuanto a esa salida rápida. Por eso es que se está haciendo lo que se está haciendo y lo que vemos en la televisión actualmente. Pero otras personas que logran pasar más allá de esa distancia van a tener otras oportunidades. Entonces, dependiendo de la situación, también Wendy se va a determinar, ok, hasta dónde tú puedes llegar. Va a haber una entrevista de miedo creíble o no. Vas a tener derecho a fianza o no. Es decir, son muchas cosas que tienen que pasar antes de poder determinar cuál va a ser el recurso que va a tomar ICE, por ejemplo. Y, por ejemplo, abogada, ¿la persona tiene derecho a un abogado o aquí no aplica eso? Okay. Las personas tienen derecho a ser representados por un abogado bajo su propio costo. Okay. No es como el área criminal, que en el área criminal tenemos los defensores públicos. Pero sí existen organizaciones sin lucro, non-profit, los abogados pro bono, por ejemplo, que ofrecen esa asesoría sin esperar nada a cambio económicamente. Pero no cualquiera puede accesar a ellos y cuando ni siquiera se están dejando entrar para poder tener esa asesoría. Abogada Giovanni Pereira, ¿cómo está, abogada? Siempre un gusto saludarlo, Giovanni. Abogada, una pregunta. Por ejemplo, hablaba usted con Wendy, o Wendy estaba haciendo la pregunta que eran cosas internacionales donde cuando una persona es perseguida y que tiene algún tipo de acuerdo entre los países. Ahora, hablando un poquitico, por ejemplo, cuando tú entras a los Estados Unidos y estás en el aeropuerto y el agente de migración te pide el teléfono celular, te investiga, te registran. Ahí no existen las enmiendas, no existe nada que lo pueda proteger a la persona cuando entra. Ok. Para efectos de las leyes de inmigración, el estar en el aeropuerto todavía no es considerado que te han admitido, que te han permitido entrar, que te han dicho abrimos las puertas. Mientras ese oficial de inmigración no haya puesto ese pasaporte, esa estampa, o ahora que es electrónico, el I-94. Mientras esa parte, ese proceso no pase, la persona todavía no ha sido admitida. Que es lo que conocemos como, por ejemplo, cuando te mandan al cuartito, el famoso cuartito, ¿no? que tienen. Te mandan a hacer el famoso cuartito que te van a hacer preguntas. Estar en el cuartito, por ejemplo, no es que ya tú eres admitido. Ellos tienen total discreción en poder decir, te montamos al avión y te cancelamos la visa por esta razón, si quieres dar explicación, por esta razón, y por eso es que lo pueden hacer. Porque no es considerado que están todavía dentro de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Eso sucede también en la parte marítima, o sea, en la parte de la entrada en la parte de los barcos cuando entran, y también en la frontera. Pero pasa que en la parte
Lo que pasa es que en la parte marítima existen otras leyes marítimas que también entran en juego, que es cuando escuchamos, por ejemplo, aguas de nadie. Entonces, eso tiene otro tipo de regulaciones adicionales, pero lo que más te puedo decir, por ejemplo, de cosas que mirábamos en cuestiones de inmigración, es lo famoso cuando estaba pie descalzo, pie mojado, la ley para los cubanos, sí. por ejemplo. Se recuerdan que en esa época era mucho más fácil que una persona viniendo de Cuba por esa vía marítima iba a poder tener ese asilo en ese país, pues lo íbamos a acoger. Claro. Cuando se quitó esa ley, ya dejaron claro que mientras no toquen tierra, no van a ser considerados si los encuentran en el agua todavía. Ok, ¿y en la frontera? ¿En la frontera es la misma que en el aeropuerto, doctora? En la frontera todavía es más fuerte, más difícil, porque, como les decía desde el inicio, si a una persona, por ejemplo, la detienen a 100 pies cuadrados, si no me equivoco, no necesariamente va a ser admitido con un proceso regular, sino que hay la discreción de hacer lo que se llama expedited, que es decir, lo pueden sacar rápido. Y eso es lo que estamos viendo ahorita que está pasando. La gente que está bajo el puente y que no necesariamente ha cruzado o ha podido hacer algo más. Abogada, yo tengo mucha experiencia hablando con usted, conociéndola desde hace muchos años, que usted es incansable, trabajadora con lo que es la parte de los inmigrantes, con nosotros los que somos, que venimos de esta gran nación. ¿Qué le recomienda a esos inmigrantes que están ahora en este momento, no solo a la parte del cubano ni el venezolano, sino a cualquier nacionalidad y que llega a los Estados Unidos y que necesita una ayuda? ¿Qué pasa cuando esa ayuda viene disfrazada de un notario? ¿Qué le recomienda usted a los inmigrantes, abogada? Que por favor no pongan su futuro en las manos equivocadas. Estamos cansados de ver los abusos, las estafas, personas que inescrupulosamente, sabiendo que tal vez o no sabiendo por su misma ignorancia, se atreven a hacer trámites donde le dañan la vida a la gente. Y de verdad les digo que las consecuencias son serias. Casos de deportación donde hasta se han encontrado declaraciones de perjurio y la persona ni siquiera sabía, pero desafortunadamente la persona firmó porque el notario simplemente le dijo. Bueno, sin número de ejemplos, Giovanni, que pudiéramos contar de historias tristes, ¿ok? Y que las personas, una vez que presentan ese tipo de récord, no es fácil enmendar estos errores. Ahora, por ejemplo, me gustaría aclararlo, porque nosotros lo hemos dicho, pero me gustaría que saliera de usted. ¿Qué es un notario aquí, abogada? Okay. La diferencia, para mí contestarte la pregunta, Ivani, la diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver nosotros, personas que venimos de países latinoamericanos, por ejemplo, donde un abogado para ser notario tiene que estudiar, tiene que pasar un examen, tiene que pasar por una universidad, después cuántos años de experiencia, es decir, una cantidad de requerimientos, ¿no? No es, pero ni el centímetro de lo que una persona notario es en este país. Una persona en este país es simplemente alguien dando fe, por ejemplo, de que una persona firmó el nombre en frente de su presencia, le presentó una identificación y ya. Nada más. Es dar fe de que algo está pasando. De que esa persona es la misma que está firmando un documento. De identidad, exactamente, de identidad. Nada más. No es servicio de un abogado, no es servicio de asesoría legal, no está ni siquiera autorizado para dar esa asesoría legal. Y estamos cansados, repito, de ver el abuso y el engaño hacia los inmigrantes. Abogada, y por último, porque me cogí la conversación con usted y saqué al lado a Wendy, pero por ejemplo, nosotros sabemos, y yo he platicado con usted, y usted estudió leyes en la parte, en Nicaragua, su nacionalidad, ¿no? Su lugar de origen. Pero cuando viene a este país, usted tiene que tomar sus clases en la Universidad de los Estados Unidos, conocer las leyes de los Estados Unidos, graduarse, pasar a hacer el bar, pasar por el bar de la firma de abogados para que usted pueda ejercer. Que no es tan fácil, que no es solo llegar y hacerse abogado. ¿Algún abogado
que sea de cualquier parte de Latinoamérica, ¿puede ejercer en los Estados Unidos? No, absolutamente no. ¿Y El Estado, en este caso el Estado de la Florida, Ajá. regula a los abogados que van a practicar en la Florida. Igual cada Estado pone sus propios requerimientos, ¿ok? Correcto. De manera de que si el Estado de la Florida dice que hay que pasar por la universidad, hay que reunir tantos créditos académicos, hay que hacer los 2 exámenes, todo eso tiene que hacerlo ese extranjero, ese abogado extranjero, para poder practicar leyes en Estados Unidos. A eso vengo a la colación porque hay muchas personas, como se dice, sin escrúpulos, que vienen a querer ejercer y a decir que son abogados en su país de origen, pero en realidad no pueden ejercer aquí en los Estados Unidos porque las leyes de los Estados Unidos y las regulaciones de los Estados Unidos no le permite ejercer como abogado en esta gran nación. Abogada, muchísimas gracias por darnos la oportunidad y por mantenernos y lograr que nosotros estemos al aire gracias a usted. ¿Cuál es su número de teléfono, abogada, donde se pueden comunicar con usted? Y nos pueden contactar al 786-300-8117 y la primera consulta es gratis. No, por favor, caigan en manos que es inescrupulosa por la falta de asesoría o por la mala asesoría. Así es. Bueno, abogada, muchísimas gracias. Le deseamos que tenga una muy buena tarde y cuídese mucho. Igual, buenas tardes a todos. Bye. Gracias. 786-300-8117 es el teléfono de la abogada Noelia Ramos de su oficina legal. Usted puede llamar, separar una cita. Recuerda que la abogada siempre lo ha resaltado. La primera consulta es gratis y puede hacerlo vía telefónica, también por video, por Zoom o simplemente haciendo una cita en sus instalaciones de la ciudad de Doral. Así que no pierda esa oportunidad de tener una tranquilidad en su futuro y no es perder dinero, sino simplemente invertir en un futuro, en un país que te ha dado la oportunidad de llegar a él. Giovanni, hay una nueva polémica. Te voy a explicar.